¿Lavar o no lavar el coche? Este ha sido para muchos el dilema, la cuestión ante un lavado que ha tenido que ser obligatorio. Así han quedado muchos coches de Logroño. Por ello nos hemos venido hasta Neumáticos Sáenz para que nos cuenten cómo están viviendo estos días. En unos instantes lo vemos. Enseguida conocemos cómo están trabajando estos días los lavaderos en La Rioja y si son ustedes de los que han tenido que ir a lavar el coche. Lo vemos luego y hoy también vamos a estar con uno de los grandes, con Iñaki Perurena. Son vivencias, reflexiones, mi punto de vista sobre la piedra, lo que me ha enseñado, anécdotas y bueno, esto es un poquito el resumen, ¿no? Han sido 41 años de mi vida levantándola, viene otra etapa. La historia de amor de Perurena con la piedra. Luego lo escuchamos y nos vamos también hasta Arrúbal porque estrena mural. La artista Marta Montoya nos explica su obra enseguida. Aquí comienza Siete Magazine en la 7 de La Rioja. Esta jornada de miércoles, lo primero, como siempre, nuestra mesa de tertulia, debate, análisis, a la que hoy es un placer, como siempre, que se sumen Juan Nieto. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Silvia. Y también David Muntión. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a los dos. Vamos a comenzar esta mesa en la que, por supuesto, vamos a hablar mucho de Ucrania, pero desde luego en la actualidad se ha colado una protagonista, la Kalima, desde luego, que ha teñido todo de marrón. Vamos a ver unas imágenes muy curiosas que nos llegaban desde Valdezcaray, porque esto sí que era algo que no había ocurrido prácticamente desde hace 3 décadas. Ya ven, las pistas cubiertas y esto de esquiar bajo este polvo marrón. Así que, desde luego, una imagen bien curiosa. Es otro punto de vista más de este tinte marrón que ocupa desde luego y copa la actualidad estos días en La Rioja. Bueno, desde luego esto ha venido a traernos algo de qué hablar, también conversación en la actualidad. Juan, vamos a hablar luego, por supuesto, de Ucrania, de la pandemia, pero bueno, esto es otro toque diferente, de color. Pues sí, la verdad es que el filtro sepia de Instagram que nos han puesto a todos da un tema y por fin algo un poco más ligerito. La verdad es que como tengo familia en Canarias, pues lo de la Kalima es algo que tengo como más interiorizado o más vivido, voy con frecuencia allí, pero la verdad es que sí, sorprende el verlo pues en sitios tan insólitos como Ezcaray. Y además lo vamos viendo en los coches, que era una de las cuestiones más llamativas, pero ves los bancos, ves las papeleras, ves los contenedores, absolutamente todo está teñido por este polvo en suspensión. Muchos amanecimos así además, cuando salimos a la calle dijimos, ¿qué ha pasado? Realmente, ¿qué ha pasado? No, hasta que no... Sí habíamos oído hablar de la Kalima y que iba a venir, pero no nos esperábamos eso que fuera tan de golpe, ¿no? Ver a la gente esquiando en tiramisú, como han definido algunos, ¿no? Por esa capa marrón que tiene la nieve sobre ella. Y bueno, pues veremos cómo... Parece que faltan un par de días todavía para que se vaya ese aspecto marrón. Hemos visto cómo ya los ayuntamientos están trabajando en la limpieza general. Y bueno, pues esperemos que todo sea eso, el dato anecdótico, se quede ahí y bueno, pues poco a poco pues vayamos deshaciéndonos de ese polvo marrón que ocupa coches, contenedores, calles y todo, ¿no? Ese aspecto sepia, como hemos dicho, es el filtro que tenemos y eso, yo creo que en una semanita ya estaremos pues volviendo a los temas más espesos que muchas veces nos tocan, ¿no? Hablar temas que no nos gustan tanto a veces, pero bueno, hay que tratar que es actualidad. Claro, y para muchos la cuestión ha sido ¿lavo o no lavo el coche? Como dices, parece que nos va a acompañar varios días y a muchos surge la duda de, bueno, voy ya al lavadero, lavo el coche, no lo lavo. Nuestra compañera Laura Santolaya precisamente
está en uno de esos establecimientos donde hemos visto colas para lavar el coche y muchos dicen que tienen un trabajo al que sumar estos días. Laura Santolaya. Hola Silvia, sí, nos encontramos en Neumáticos Sainz, nos acompaña el mecánico Óscar Ruiz, que nos va a contar cómo están viviendo estos días. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, está muy bien, aquí hay bastante trabajo, hoy es un poquito más tranquilo que ayer. Ayer tuvimos muchísima afluencia de coches a consecuencia de que estaban todos llenos de barro y no se podía prácticamente ni ver por los cristales. Entonces ayer fue un día un poquito caótico, hubo momentos en los que se juntaron 15 o 20 coches en fila que ocupaban un poquito hasta la carretera, pero vamos, lo pudimos llevar bien, la gente, la verdad que muy amable, supo esperar con calma y se fueron haciendo todos. Y hoy estamos teniendo también mucho trabajo, el lavadero prácticamente no para, pero es un goteo, estamos mucho más tranquilos que ayer. ¿Cuántos coches pudo haber en el día de ayer? Hombre, pues no te lo sé decir, pero más o menos calcúlale que unos 20, 30 a la hora tranquilamente. Sí, Laura, quería preguntarte precisamente la pregunta del millón. ¿Hay que lavarlo ya o esperar? Me pregunta mi compañera si es recomendable lavarlo ya o esperar un poquito a que pase la calima. A ver, al final lo vas a lavar y sabes que se te va a volver a manchar, pero es que hay tal cantidad de barro en los coches que por lo menos venir y darles un agua, aunque sea un poco rápido, para poder ver por los cristales, porque hubo gente que venía y se nos quejaba de que no veía por los cristales, que entonces lo lavaban por eso, pero tampoco complicarse mucho porque mañana vuelve otra vez. Entonces lo suyo sería el sábado y domingo limpiarlo bien, que parece que es cuando se va a pasar. ¿Y es bueno lavarlo con solo un agua o en profundidad? Un poquito de agua caliente con jabón para que salga mejor, porque hay coches que si has tardado unas horas desde que le ha caído el barro, sale un poco más difícil. Un poquito de agua caliente con jabón y luego aclararlo, sin más. Pues Óscar, muchas gracias y te dejamos que vuelvas al trabajo. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros y hasta otro día. Bueno, gracias Óscar, gracias Laura. Bueno, nos contaba esas filas, esas colas de espera para lavar los coches y despejaba la incógnita de que al menos hay que quitar esa capa primera, no esperar tampoco tantas horas, porque es cierto que no te permite ver por las cristales, por las ventanillas. Efectivamente, de hecho además hay que tener cuidado porque el polvo, si no lo haces bien o usas el limpiaparabrisas, te puede rayar los cristales, así que hay que hacer caso a los profesionales. Y otra cosa que también es importante, que seamos conscientes de que el polvo en suspensión es una muy mala calidad de aire. Yo, que salgo a trotar por las mañanas, pues no fui consciente, pero al volver a casa, la verdad es que se nota un montón. Así que hoy ya me he informado mejor y es muy recomendable la mascarilla o abstenerse unos días de correr, porque puede ser realmente perjudicial para la salud. Vamos a hablar también con un neumólogo para que nos cuente pues eso que estaba apuntando Juan, y a lo que decía David. Si la solución es que llueva, pues vamos a nuestro meteorólogo de cabecera. Ya está con nosotros José Calvo, que tenía muchas ganas, José, de hablar contigo. Mañana jueves en tu sección, desde luego nos contarás, veremos todas esas imágenes de lo que nos está dejando la calima a su paso por La Rioja, pero queríamos preguntarte ¿hasta cuándo? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Bueno, pues sí, mañana explicaremos en el programa por qué se ha producido toda esta intrusión de polvo en suspensión, pero bueno, parece que esta concentración tan alta, que es realmente lo inusual, se va a mantener a lo largo de todo el día de hoy y de primeras horas de mañana. Coincide ello con la llegada de algunos frentes, por lo tanto las primeras precipitaciones entre esta noche y mañana van a seguir siendo de barro abundante. Pero es cierto que a lo largo del jueves va a seguir lloviendo y la concentración de polvo en suspensión va a disminuir. Y por lo tanto, será una lluvia de barro, pero mucho más tenue de lo que hemos tenido hasta ahora. Y poquito a poquito, pues irá limpiando el ambiente. El polvo en suspensión no va a desaparecer del todo hasta la semana que viene, pero es cierto que mañana giran los vientos al noroeste y la atmósfera va a estar bastante más limpia. Bueno, pues nos lo ha dejado claro, José. Hasta la próxima semana no desaparece y llover como tal sería lo que podría limpiar este ambiente y este polvo cuando se espera una lluvia que no sea barro.
Bueno, pues mañana será el día que más llueva. Ya te digo, como va a disminuir la concentración de polvo en suspensión, pues puede a la vez ayudar a limpiar un poco todo esto. Aunque desaparecer del todo, ya te digo que no va a desaparecer. Pero bueno, sería dentro de algo mucho más normal. Después las próximas lluvias ya se esperan más de cara a la semana que viene. Así que lo que caiga mañana, que parece que va a ser, incluso te diría que generoso, es lo que puede ayudar un poco a limpiar la atmósfera sin llegar a desaparecer del todo este polvo. Bueno, mañana conoceremos y nos explicarás con más detalle este fenómeno que se ha producido. Veíamos esas imágenes de Valdez-Carai que hacía décadas que no se veían las pistas así, ¿no? Ni esta situación. Bueno, comentaba Lorenzo, que trabaja ahí hace 45 años, que en su vida había visto cosa igual. Hace unos años, hace 2 o 3 años, se produjo una situación similar en el Pirineo, pero aquí de esta magnitud, ninguno de los que hemos estado comentándolo recordamos que se produjese. Sí que ha habido incursiones de polvo sahariano, sí que ha habido lluvia de barro, incluso se ha teñido a veces la nieve en la demanda de color, pero no con esta intensidad y esta concentración que nos ha afectado estos días y que es realmente lo inusual. Bueno, pues mañana conoceremos y nos explicarás con detalle, ¿no?, por qué se ha producido y todo lo que necesitamos saber estos días que desde luego estamos mirando mucho y conociendo de esta calima, José. Así es, mañana veremos la explicación con gráficos, veremos imágenes y veremos cómo se acaba también esta concentración. Hay mapas de animación, porque la verdad es que en los tiempos que corren prácticamente hay mapas y modelos de todo y se ve perfectamente cómo esa concentración de polvo que hay de tanto ahora va a ir disminuyendo, sobre todo a partir de mañana. Esa borrasca Celia, que vaya lo que nos ha traído y lo que nos está dejando en toda España, no solo en La Rioja, porque también en la zona de Almería ahí están especialmente preocupados. Sí, pero son otros niveles y además están mucho más acostumbrados, pero sobre todo yo me quedaría con que lo que ha traído ha sido agua. Y también hay algunos factores positivos del polvo en suspensión, y es que al fin y al cabo es abono natural que viene muy bien para el campo. Oye, pues nos quedamos con ese punto de vista positivo que siempre nos gusta. José, te espero mañana. Hasta mañana. Adiós. José Calvo, que nos dará todos los detalles mañana en 7 Magazine, en esa sección en la que desde luego hablamos de meteorología y miramos al cielo. Bueno, pues que nos va a acompañar unos días, David. Días. Esa lluvia que a los urbanitas siempre nos viene mal, sí. Esperemos que ahora también nos va a venir bien, ¿no?, que va a contribuir a la limpieza. El campo, la lluvia siempre ha sido buena, pero eso a los de ciudad, pues bueno, pues ahí colabora por lo menos en la limpieza. Veremos que había filas de coches estos días, pues por eso, porque hay que ir quitándolo poco a poco. Yo me apunto a la tarea para cuando salga de aquí, porque yo todavía no he pasado por el lavadero. Has esperado todavía los 2-3 días. No sé si voy a tener que además sacar la rasqueta para quitar ese polvo en suspensión. Bueno, decíamos cómo puede afectar también a la salud, ¿no? Pues hemos hablado con un alergólogo y él nos ha explicado precisamente cómo puede afectar este polvo en suspensión a personas asmáticas o a personas que tengan cualquier tipo de problema respiratorio, y esto es lo que nos ha contado. Bueno, este fenómeno meteorológico viene a representar como un irritante más en el ambiente. Es verdad que la coincidencia en el tiempo con la época donde más se registran niveles de polen va a venir a representar un importante síntomas en pacientes, o sea, va a repercutir en que haya más síntomas de tipo respiratorio como rinitis, molestias en los ojos, picores en la garganta, síntomas que habitualmente se producen en esta época, pero debido al polen. Y ahora este nuevo efecto pues va como a aumentar esta sintomatología. Es un irritante más para la vía respiratoria. Cualquier irritante que entre en contacto con la vía respiratoria puede hacer que esta desarrolle un broncoespasmo. Es verdad que normalmente para que un paciente sea asmático debe tener una predisposición. No todos cuando entramos en contacto con un irritante pues presentamos ciertos síntomas, pero no necesariamente asma. Habitualmente el asma se relaciona más en pacientes que ya están predispuestos o han tenido este diagnóstico de base. Evidentemente tienen que protegerse. Ha sido una recomendación que el Ministerio ha hecho para todos, o sea que hay que protegernos, la vía respiratoria principalmente a nivel de la nariz,
pero el paciente asmático más todavía, porque es un paciente que puede exacerbar algún síntoma que hasta ese momento esté controlado o que no lo tenga, puede activarse de nuevo en él. Sí, indudablemente la mascarilla, pues si ya ha sido nuestra compañera en este tiempo, pues ahora tendrá que serlo un poco más, porque a todos nos puede ocasionar síntomas irritantes en la vía respiratoria, y a un paciente que ya tenga alguna predisposición aún más. Bueno, para los niños exactamente igual, hay que intentar exponerse menos. Aquí en este caso pues no influye mucho la hora del día, es verdad que los niveles se cree que van a mantenerse más o menos importantes toda la semana, por tanto niños y adultos tenemos que protegernos por igual, pero evidentemente en un niño pues tiene más tendencia a que estos factores irritantes le generen más síntomas. Como ya hemos visto, este es un fenómeno que creemos que vaya a ser pasajero. Por supuesto, en el momento en que esté en sus mayores niveles, pues el organismo se puede resentir un poco más, pero aparte de esa irritación que puede llevar a un broncoespasmo, que es lo que se conoce normalmente como asma, no tiene por qué. O sea, no hay, si hay alguien en el paciente algún factor de base ya, podría exacerbarlo más, podría ser, pero no como un generador de una patología como tal. La lluvia será un factor importante, ¿eh? Ya por ejemplo nosotros los alergólogos tenemos experiencia en eso, y habitualmente vemos que los niveles de polen, que es un factor irritante que sí es conocido por nosotros, se calma bastante cuando empieza a llover. Por eso normalmente en las épocas de los días de lluvia de primavera, que es nuestra época que más hay niveles de polen, se suele mejorar esta condición ambiental cuando llueve. Por tanto, creemos que para este fenómeno también será igual. Pues que al polen se le haya sumado también este polvo en suspensión, que también, como decía, es un factor irritante para aquellas personas que sufren algún problema. Sí, la verdad es que es un poco lo que os contaba. Por la mañana, después de trotar sin mascarilla, la sensación era igual que cuando fumaba 2 cajetillas al día, ¿vale? Así que, bueno, por suerte no va a más y no es grave en mi caso, ¿vale? Y obviamente pues ya la mascarilla FFP2 cada vez que me asomo a la ventana, pero sí, la gente que está delicada tiene que ser consciente. Pero quizás mucha gente no es consciente de que el polvo está en suspensión y que la mascarilla, ves los coches, pero no eres consciente de que afecta a tu respiración. Claro, por eso prefiero, o sea, por eso lo cuento en primera persona, porque yo no era consciente. Yo saqué la foto, deporte, dije, ¿no? Qué filtro, qué barro, eso, además en mi caso me recordaba a cuando lo he visto en Canarias y tal. Y ya está, pero claro, luego noté la O y dije, qué raro, esto no es normal, y luego pues efectivamente, gracias a los medios de comunicación dije, ostras, es que además efectivamente es de cajón de madera de pino, pero si uno no está acostumbrado no tiene esa pequeña cultura que es necesaria. Claro, es que te quedas con lo anecdótico de que está el coche y que está el resto de cosas, bueno, con este polvo, pero no que sigue y que continúa ese polvo. Pues nada, mascarilla que le llevamos todos a mano, y lo mejor, nos acostumbramos a salir en una semanita. En pleno debate sobre mascarilla, sí, no, cuando estamos pensando que se van a retirar, ¿quién nos iba a decir que ahora 2 años después, pues oye, la vamos a necesitar por la calima y por este polvo en suspensión? Pues sí, además hay cosas que nos sorprenden, ¿eh? Es el lado egoísta de la mascarilla, es para protegernos nosotros. Tenemos la duda al principio de si era para protegernos a nosotros, a los demás, esta es para protegernos a nosotros. Ahora está claro. No hay excusa. Está claro, desde luego. Bueno, vamos a continuar con más asuntos. Por supuesto, también queremos hacernos eco de la situación que está viviendo Ucrania, de ese conflicto armado, de esa invasión. Hoy, precisamente, que ha habido Consejo de Gobierno, el portavoz del portavoz del Gobierno de La Rioja hablaba de la situación de esas personas refugiadas que están llegando de Ucrania y les aconsejaba que tienen que acudir a la policía para que todo quede regulado. Esto es lo que decía Les Dorado. Personas desplazadas que quieran permanecer en La Rioja, les recomendamos que acudan a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en la calle Serradero 26, donde serán atendidos por funcionarios de la Policía Nacional, quienes les expedirán un resguardo acreditativo de la solicitud de protección
en el que constará un NIE asignado. La solicitud será tramitada y resuelta en un plazo máximo de 24 horas. Incluirá la autorización de residencia y, en el caso de que los solicitantes sean mayores de edad, también el permiso de trabajo. Con esto, los beneficiarios de protección temporal tienen derecho a trabajar por cuenta propia y ajena, a acceder a las prestaciones previstas en el sistema de acogida y también a la atención médica y a la escolarización, como hemos dicho. Pues ahí estaba ese llamamiento a acudir a la Policía Nacional para adquirir esa solicitud temporal de protección y así regularizar esa situación. Por cierto, en cuanto a cifras, ya hay 13 escolares, 13 menores provenientes de Ucrania escolarizados y continúa ese centro de coordinación. Y parece que la situación, desde luego, Juan, va para largo. ¿Quién nos iba a decir hace unas semanas que estaríamos hablando de cómo coordinar la llegada de ucranianos en nuestra comunidad? Es sobrecogedor. A mí no puedo evitar que cuando yo era pequeño mis abuelas me contaban cuando los bombardeos eran en Madrid, así que no puedo evitar que eso me remueva, que nos parece de otro siglo y de otra época, pero en este caso pues me ha sorprendido gratamente que efectivamente con un simple papel o una visita a la comisaría, cosas que en otras crisis humanitarias eran absurdas y disparatadas y muy difíciles, pues el impulso de ayudar y de coordinar y de intentar echar una mano, pues parece que brilla. Esperemos que se alargue. Y luego otra cosa que también me ha pasado, pero también más a nivel personal, es que en mi trabajo pues trabajamos con personas de distintos países y nos está resultando que también hay muchos rusos que se quieren ir de Rusia y que quieren venirse, en este caso con menos prisa o no presionados por las bombas, pero sí por la dura situación que están viviendo en su país, que están buscando trabajo como informáticos en España, porque esto, que es terrible para los ucranianos, por supuesto, en Rusia también está afectando a mucha gente y quieren buscar una solución. Hacía referencia también el consejero a la solidaridad de los riojanos, que en muchas ocasiones se ha visto desbordada. Es que siguen saliendo autobuses, siguen desplazándose gente a recoger a refugiados, a ofrecer sus casas. Hay muchos riojanos que han solicitado también para acoger a refugiados en sus casas. Hemos visto como varios además ya están implantados y ya les han encontrado una vivienda y una situación vital para los próximos meses que sea adecuada. Y sí, al final respondemos una vez más. Vemos como en ciertas cosas parece que vamos siempre a la zaga y en otras pues somos punteros en ese aspecto, ¿no? A la hora de abrir nuestras puertas a gente que realmente lo necesita, porque la situación han tenido que huir de su país, no ha sido algo voluntario o no ha sido algo que haya podido ser premeditado. UNICEF cifraba incluso en 7,5 millones de niños que son los que van a sufrir directamente el conflicto, y como 1 millón ya está desplazado y ha tenido que salir de su propio país, ¿no? Como desde el punto de vista de un niño se afronta esa salida de tu hogar, que al fin y al cabo es su hogar, y todo lo que conlleva, que deja al final mella. Sabemos que va a dejar mella en ellos y que eso va a ser una marca en su experiencia vital, va a ser una marca, ¿no? De haber tenido que huir de un país, aunque esperamos que puedan regresar pronto y que esto concluya. Pues eso, ponerse muchas veces ese prisma de cómo ve un niño esta situación, cómo se escapa todo de sus manos, porque al fin y al cabo están a merced de lo que decidan sus padres y cómo lo afrontan. Tener que enfrentarse a un nuevo país, una nueva lengua, han perdido contacto con sus compañeros de colegio, han perdido todo eso, y bueno, es duro, ¿no? Pues me gusta que sumes a esta mesa este punto de vista, el de los niños, porque vamos a hablar también precisamente con la directora del grado en pedagogía de UNIR, con Carlota Pérez, que nos va a hablar ese punto de vista de los niños frente a la guerra. Es decir, los niños, en este caso hacía referencia a los niños ucranianos, pero también los niños de España o los niños riojanos, que van a ver sentados al lado de sus pupitres otros niños que vienen de otros países y que están escuchándonos también continuamente a los adultos, las noticias. Alguna vez, David, también has comentado, tú que eres profe en ese sentido, cómo ha habido que explicarles el tema de la pandemia, y entiendo ahora que este tema de la guerra también.
Es muy difícil y muchas veces pues, pensamos en eso, en los que estamos y los que van a venir, pero pues, hay niños rusos también que están sufriendo al fin y al cabo esa versión que muchas veces tenemos que simplificar de los buenos y los malos, ¿no? Es una guerra no hay buenos y malos, al fin y al cabo todos pierden, ¿no? Y como también están sufriendo pues ese punto en el que los enfrentamos y parece que son ellos responsables de algo que ha hecho su país o muchas veces los tenemos que enfrentar. Gente que tanto que vivía aquí, como ha comentado Juan, gente que vamos a recibir a partir de ahora por este tema. Las guerras de ahora, pues por suerte, se diferencian en algo de las del siglo XX, ¿no? De los niños estaban en el frente de batalla prácticamente, ¿no? Lo seguimos viendo hoy en día. En África a un niño le ponen una metralleta y lo mandan a pegar tiros, ¿no? Por suerte no se esperan daños físicos, no es el principal problema los daños físicos, pues porque en cierto modo se está protegiendo, pero los daños psicológicos evidentemente van a llegar y bueno, pues eso es lo que hemos hablado, o sea, sales de tu hogar, pierdes muchas veces el contacto con tu familia más cercana, como parte de la familia se queda en Ucrania cuando sale y cómo explicarlo cuando llegan aquí, la situación que han vivido. Con Ucrania ya vivimos hace ya bastantes años con el tema de Chernóbil, que vinieron niños ucranianos, pues lo mismo, tuvieron que ser acogidos en diferentes sitios y como ya tenemos experiencia en La Rioja, ¿no? de aquella época y eso, los niños, aunque no participen activamente de la guerra, pues sí que son presencia en bombardeos, pues sí que oyen los que están allá y llegan aquí. Entonces eso seguramente lo arrastren, pues porque la interpretación de un niño, ya los adultos muchas veces simplificamos mucho y no vemos más allá en la guerra que pues eso, los unos contra los otros y no somos capaces de ver los matices. El sesgo necesario de la información, pues muchas veces nos ha de verlo desde un punto de vista y no desde el otro. Pues como comentaba que como personas rusas, ¿no? Salen de su país, no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y en este conflicto son los malos. Pues tiene que sumar eso. Pues vamos precisamente a hablar con Carlota Pérez, ella es directora del grado en Pedagogía de UNIR. ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida también a esta mesa de tertulia, a esta mesa de análisis en la que estábamos poniendo sobre la mesa precisamente el punto de vista de esos menores ante esta guerra que también pues les ha tocado vivir o escuchar o bueno, padecer, ¿no? En muchos casos. Pues nada, yo os puedo hablar de cómo enfocar, cómo poder explicar el conflicto de Rusia y Ucrania a nuestros niños, ¿no? A los niños españoles, a los niños de La Rioja, a nuestros hijos, nuestros alumnos que están, bueno, pues sobreexpuestos a toda la información y que no en muchas ocasiones la están sabiendo asimilar o la están sabiendo comprender, ¿no? Nuestra postura tiene que ser de hablar de ello abiertamente con ellos, pero adaptado, ¿no? a la etapa madurativa en la que se encuentre cada uno de los niños. ¿Por dónde se empieza? Claro, adaptado a esta etapa madurativa, pero ya nos despejabas la primera incógnita. Obviamente, ignorar que existe ese conflicto no es la solución, pero sí, ¿cómo adaptamos ese discurso? Ponnos algún ejemplo. Mira, lo más importante es empezar por preguntar al niño qué conoce, qué ha oído, qué le preocupa de la guerra. Y de ahí partir de lo que él ya conoce, porque hay muchas veces que el adulto tendemos a dar una sobreinformación, ¿no? O a intentar dar de alguna manera toda la información de golpe. Hay que ir dosificando en función de lo que el niño quiere también saber. Las implicaciones también madurativas del niño van a ser súper importantes. Los niños muy pequeñitos, por ejemplo, un concepto como es el de la muerte, pues no lo tienen todavía asimilado, no creen que sea algo irreversible, ¿no? Creen que es algo temporal, con lo cual vamos a explicar muy diferente ese concepto a los niños de menores de 6 años, que cuando ya tienen 8 o 9, que ya conocen el concepto, lo comprenden como irreversible y además saben que es universal, ellos también en algún momento se van a morir. Por eso lo importante es partir de lo que el niño ya conoce, preguntarles y en función de eso ir pues explicando y resolviendo sus dudas, estar muy preparados a eso, porque muchas veces nos van a plantear dudas y nos van a hacer preguntas que nosotros mismos los adultos a veces tenemos respuestas para ellas, ¿no? Y en ese momento que nos ha pasado, yo soy además de pedagoga, madre de 3 niños, tengo una en la etapa infantil, otra en primaria y otra en secundaria. Las inquietudes que tienen a este respecto son muy diferentes de ellos. Entonces hay que intentar, de alguna manera, ir respondiendo a las preguntas que ellos plantean. En este caso, nombres propios, ¿no? Putin, los malos, los buenos, estas cosas que entiendo que en la cabeza de un niño pueden estar.
Sí, sin duda. Sobre todo lo que tenemos que hacer como padres y como educadores es darles pues un contexto de tranquilidad, un contexto de seguridad. Cuando estalló el conflicto, a los poquitos días, mi hijo el pequeño, el de 6 años, por ejemplo, se levantó de la cama con una pesadilla y literalmente decía que había soñado que Putin tenía ya todos los países menos el nuestro, mamá tenía por el nuestro. Esto venía provocado porque en la cena la mayor había comentado, ¿no?, sobre el conflicto y sobre un soldado que estaba en TikTok publicando vídeos para sus hijos para hacerles saber que estaban bien hasta el día en el que dejó de publicar aquellos vídeos. Esto pensábamos que el niño no estaba atento, no estaba escuchándolo y quizá no le podía afectar y había tenido, sin embargo, una implicación directa, ¿no? Aquella noche había tenido aquella pesadilla. Entonces hay que estar como adultos muy pendientes del juego de los niños, de los dibujos que hagan, de las preocupaciones que puedan tener internas y que a veces en edades muy tempranas no saben exteriorizar. Sobre todo para ayudarles pues, a validar esas emociones, eso es fundamental también. Hay que decirles a los más pequeños que es normal que estén tristes, que todos estamos tristes y preocupados con la situación que estamos viviendo y a buscar alternativas y maneras de hacernos sentir mejor. Pues qué importante ese concepto de seguridad que decías, de transmitir esa seguridad que asocian, desde luego, a los adultos y esa figura paterna y materna. Muchísimas gracias, Carlota Pérez, por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Gracias. Bueno, hablaba Carlota de TikTok, una guerra tremendamente vista, tuiteada, instagrameada, en redes sociales y transmitida en directo. Por tanto, manipulada. Es decir, cuanta mayor es la accesibilidad a este tipo de cosas, de hecho, nos pasó a los que vivimos la primera guerra del Golfo, ¿no?, la primera retransmitida en directo, y cada vez eso se multiplica, cada vez es más importante. De hecho, ayer vi un rato a un reportero de guerra de los de toda la vida, con muchísima experiencia, y cómo se nota la diferencia, ¿vale?, de los profesionales del periodismo que entienden lo que es que te la intenten colar y lo que es la información con otras cosas que están muy bien, que en el día a día aportan valor y que obviamente también tiene su valor el que la gente pueda contar lo que le está pasando directamente, pero es un clásico. La primera derrota de una guerra es la verdad y en este caso está claro que los bandos la utilizan y que tenemos que ver los mecanismos para defendernos de esa manipulación, que en algún caso ya se han tomado medidas que son bastante drásticas, como prohibir medios de comunicación rusos porque se consideran un arma de guerra, y es algo que desde el punto de vista de la tradición democrática es muy serio. Bueno, hablaremos desde luego muchas tardes en esta mesa de actualidad del tema de Ucrania. Me quedo sin tiempo, pero sí que quiero escuchar lo que ha dicho hoy el consejero La Calzada sobre la Semana Santa, que también la tenemos a la vuelta de la esquina. Parece que va a ser esta Semana Santa de vuelta a la normalidad, y luego van reflejando los datos del turismo y los datos, por ejemplo, altísimos, un porcentaje altísimo de ocupación de las casas rurales de cara a la Semana Santa, así que el turismo vuelve a sonreír de nuevo en La Rioja. Pues ya hemos hablado con el sector y hay unas reservas aproximadamente del 65%, más o menos hoteles, casas rurales, pero incluso podemos hablar casas rurales que podrían estar en torno al 80-90% ya de ocupación. Por lo tanto, somos optimistas y pensamos que puede llegar prácticamente a un lleno durante la Semana Santa. Pues el optimismo del Gobierno de La Rioja ante esas cifras. Siempre dan muy buenas cifras esos porcentajes de las casas rurales en La Rioja en Semana Santa, se llenan siempre, pero bueno, que estemos a mitad de marzo y ya tengamos esos datos apunta bien, ¿no? Apunta maneras. La economía se tiene que recuperar poco a poco y es un buen indicador, ¿no?, el ver otra vez las casas rurales llenas, la ocupación hotelera también con muy buenos datos, y siempre es esperanzador el de ver que las cosas al final pues van volviendo poco a poco a lo que tienen que ser. Es un destino ideal La Rioja para visitar en cualquier época del año, especialmente en Semana Santa, porque lo podemos adaptar a 4 o 5 días para ver cada uno de los rincones y siempre dejarnos una cosita para volver, siempre hay que dejar algo. Bueno, la Semana Santa que llegará ya pronto también, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Juan Nieto, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Gracias, David, gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora.